Bueno, ¿qué es la teología? Podemos partir haciendo un poco de historia. Recordemos que en la era medieval, el mundo medieval, quizás hasta el 1492, que se produce el descubrimiento de América, incluso muchos años después también, la teología era vista como una ciencia excelente. Era vista como, la filosofía servía a la teología. La teología era vista como la ciencia más completa de esa época. Hoy en día la teología ha sido relegada a otros planos. Ya hoy día no se le da el valor al teólogo, el valor sentimental, el valor en la sociedad, el valor para la educación. Ya hoy día en muchos países el teólogo es visto sencillamente como un pastor, como un presbítero, como un cristiano, como alguien que está enclaustrado en la iglesia, como alguien que se pasa la vida hablando de la Biblia, y ya no se le da la seriedad. Ya hoy día no se ve el teólogo como se veía en la época medieval. Recordemos, en el mundo medieval el teólogo era la persona que tenía suficientes estudios de suficientes materias para poder explicar una serie de cosas que otro tipo de personas no tenía el conocimiento ni la preparación para explicarla. Es decir, el teólogo era la persona calificada, cualificada, preparada, estudiada, con una base intelectual, con una preparación académica impresionante. ¿Qué pasó? Que toda esta filosofía marxista que surge en el 1840 y tanto, recordemos que en el 1844 Carlos Marx escribe su manifiesto comunista. Los hombres de la Ilustración, recordemos los hombres de la Ilustración, Voltaire, Diderot, los ilustrados franceses, que provocan con su ideología movimientos de gran envergadura como la Revolución Francesa. Estos hombres de la Ilustración, los intelectuales que no tenían una visión teológica ni cristiana, de hecho combatían la teología, combatían a la iglesia, combatían al clero, empiezan a socavar el cimiento de la teología, empiezan a atentar, a atacar a la teología como ciencia, como materia digna de estudio, como ciencia digna de permanecer en la cúspide donde siempre estuvo. Y mucho después de los ilustrados, Carlos Marx también aporta con su filosofía, Marx y Engels aportan a que la teología pierda mucha importancia en la sociedad actual. Hoy día usted le habla a una persona, usted llega a un grupo, sobre todo en el medio donde yo vivo, usted llega a un grupo de intelectuales, de personas universitarias, ya sea de la Universidad de Camagüey, de la Universidad de La Habana, de la universidad que sea cubana, y usted le dice que usted es teólogo, y lo primero que preguntan las personas es ¿qué es eso? ¿Qué es un teólogo? Nadie sabe lo que es un teólogo. Ahí tienes la muestra, ¿no? La primera evidencia de que se ha perdido mucho conocimiento. Ya el teólogo no es lo que era antes. Debido a estos ataques, ¿no? de los filósofos escépticos, ateos, materialistas, que ven en el teólogo sencillamente al cura católico aquel enclaustrado, pidiendo diezmos, pidiendo ofrendas, explotación. Pero ser teólogo va mucho más allá. Un teólogo es una persona que debe dominar muchas materias. En teología se estudia historia universal.
no solo la historia del cristianismo del siglo I hacia acá, sino la historia universal. En teología se estudian idiomas como el hebreo, como el arameo, como el griego, como el latín. En teología se estudia lingüística, en teología se estudia antropología, es decir, la evolución del hombre en la historia. En teología se estudia esencialmente literatura, mucha Biblia, muchos escritos patrísticos, mucha literatura antigua se estudia en teología. Es decir, un licenciado en teología o un máster o un doctor en teología es una persona que tiene que prepararse en diferentes materias, que prepararse para estudiar y para poder explicar diferentes materias que muchas veces no son materias totalmente de la teología, sino materias que tienen que ver también con otras ciencias, no son propiamente teológicas. Es por eso que no es bueno ver a un teólogo serio como sencillamente un pastor, una persona que cree en Dios y que está siendo engañado, y que no es bueno que esté en esas cosas, porque eso es, como decía Mar, el opio de los pueblos. No. El teólogo debe ser visto como una persona calificada para hablar de muchos temas, de diferentes áreas, en los diferentes campos del conocimiento humano. Pues el teólogo serio tiene de qué hablar. Ya les digo, hoy día yo me he topado con que en grupos intelectuales de personas con una preparación grande, usted llega y dice, yo soy teólogo, y nadie sabe qué es eso. Nadie sabe qué cosa es ser teólogo. Pero recordemos que el teólogo medieval era alguien visto como un oráculo, como una persona con un conocimiento espectacular, muy amplio, un campo amplio de saberes. Y el teólogo era la persona que escribía, porque en teología también se enseña a escribir, la gramática, la redacción y todas estas cosas. Es decir, que a partir de hoy los teólogos, nosotros que tenemos formación teológica, tenemos que respaldar eso, decir yo soy teólogo, pero tener ese conocimiento en todas estas materias y todas estas cosas. Muchas gracias.